Estamos camino al agro, hoy desde las islas de San Andrés en Colombia. Estaremos hablando de genética apícola, la importancia de hacer una buena selección de abejas y el cambio de reinas. Así que acompáñenos. La isla de San Andrés se encuentra localizada en el Mar Caribe a una distancia mínima de tierras continentales de 180 kilómetros, condición que la hace especial como reserva genética de abejas europeas, por ser inaccesible al vuelo de las abejas africanizadas. Esta condición es un privilegio para la apicultura colombiana, ya que se tiene como recurso de material genético apícola para ser hibridizado con las abejas presentes en el continente. Bueno, nosotros iniciamos nuestro, proceso de apicultura en 1977. Pensando en que San Andrés necesitaba nuevas tecnologías diferentes a las que existían, porque realmente hay muy pocas tecnologías diversas y nuevas posibilidades de generar ingresos. Yo inicié estudios en economía y me relacioné mucho con esa posibilidad. Hice tesis de grado, cómo contrarrestar efectos de abeja africanizada construyendo una reserva genética. Esta reserva genética fue declarada por el Ministerio en el año 87. A partir del 85, 86 comenzaron a visitarnos apicultores centroamericanos y comenzamos a venderle reinas. Ellos lo utilizaban como pie de cría en zonas de abeja africanizada. A ellos se les ha vendido en 18 años continuos que tuvo el criadero, aproximadamente 4 o 5 mil reinas. El 60% se le vendía a la zona continental colombiana, costa atlántica, zona cafetera, todo el país menos Leticia. Nosotros continuamos hasta 1997, donde aparece Barroa y nos desbarata todo, y además la comercialización de las reinas estaba en un nivel muy bajo. A mí me llaman de secretario de Agricultura y yo aproveché la oportunidad y me fui. Duré prácticamente 12 años retirado y este es el tercer año donde estoy con el criadero, pero ya con abejas de mucha más calidad, con genes higiénicos, con genes de cierta tolerancia a Varroa, y como hemos podido ver, ya se observan madres seleccionadas con muy buen comportamiento, además de las reinas que hemos introducido, donde se está seleccionando por genes higiénicos, por color, tanto amarillo como reinas oscuras. Nos estamos dirigiendo un poquito hacia el color amarillo porque llama mucho la atención y son realmente muy bonitas, pero eso no quiere decir de que sean mejores que las otras, son muy parejas. Yo prefiero abejas que me den tonalidades rayadas y reinas oscuras, porque hemos visto que en estas condiciones climáticas el comportamiento es muy bueno. Hasta la década de los años 80 se tenía en el territorio colombiano una apicultura floreciente basada en las abejas europeas. La llegada de las abejas africanizadas ha causado gran impacto sobre esta industria, afectando económicamente a los apicultores, quienes no encuentran fácilmente lugares para desarrollar su actividad. Tenemos que remontarnos a 1956, en el cual el gobierno de Juscelino Kubitschek mandó un biólogo brasilero, el doctor Kerr, a Sudáfrica, más claro a Pretoria, a traer abejas de ese tipo para mejorar la creciente apicultura brasilera. Él trajo las reinas y uno de sus cuidanderos, pocos que tenían enjauladas las reinas, dejaron escapar varias reinas de los criaderos. Y no sabía el doctor Kerr que esas abejas se iban a convertir en un híbrido feroz. Un híbrido que se multiplicó por las selvas del Brasil, a través de los ríos, y causó mucho daño. Unos años después, los apicultores brasileños vieron que estaban obteniendo muchas ganancias con ese híbrido, a pesar de ser feroz y matar ganado y todas esas cosas. Comenzaron a multiplicar sus colmenas
y a tener una gran producción pues, de miel en esa época con ese híbrido pues, que apareció. Ya comenzaron a venir los inconvenientes y la abeja se fue multiplicando a través de los ríos. Aquí en Colombia se tiene la fecha de que fue en 1985 a través de la frontera con Venezuela y se vino por los ríos y eso fue en cuestión de 5 años una invasión, comenzó a matar pájaros, a atacar animales y a hacer muchas cosas. Vivimos ya una nueva apicultura y esa apicultura sacó a muchos practicantes del camino que ya no querían tener abejas. Ya los daños vinieron y comenzaron a hacer sacar las abejas de muchas partes, que las abejas vivían con nosotros en las terrazas, al lado de las aves, al lado de los animales domésticos, se convirtieron en una cosa. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es un principio que lo debíamos de haber hecho, una apicultura que teníamos en 1950 y 1960 debemos volver a ella, que era una apicultura de mesa, como se dice, y tenemos que hacer un mejoramiento genético y ver colmenas como este grupo que estamos acá, sin careta, sin nada, manipulándolas tranquilos, sin perjuicios para vecinos, y entonces tenemos que llegar a ese mejoramiento para poder tener una abeja más clásica, más competitiva, sobre todo de más seguridad, porque usted va a establecer un cultivo de abejas y todo el mundo le niega el terreno, todo el mundo le hace el quite. Usted tiene que llegar a un principio como están haciendo los ganaderos, como están haciendo los que mejoran nuestras aves en la agricultura y en todo, tenemos que llegar a eso. La selección de las abejas comienza por una buena identificación de características deseables de hijas de reinas seleccionadas. La clave de una buena industria apícola se basa en la genética que tengan las madres de las colonias. Queremos incluir una abeja o seleccionar una abeja que nos pueda servir para un clima más frío, un clima de altura. Cuando nosotros estábamos en los 80s, en los 90s, había reinas de tipo Weaver, que para mí es de las mejores abejas del mundo, por su capacidad de trabajo, de recolección de miel, digamos, tamaño de la cosecha, la alta recolección de polen, que estamos observando mucho eso ahora porque hay muchos productores que quieren diversificar su producción y dirigirse hacia producción de polen adicional a la miel, porque es que no es lo mismo producir las dos cosas que una sola. Existe la posibilidad de producir la miel en la cosecha respectiva y que la abeja tenga la capacidad o la alta capacidad de recolección de polen. De todas maneras, aquí tenemos digamos, un conjunto interrelacionado de genes de muy buena calidad, de alta selección, que han venido seleccionándose aquí en la isla, aparte de quienes seleccionados ya de Estados Unidos, pero encontramos, digamos, unas pequeñas deficiencias que vamos probando y vamos eliminando para construir línea madre o línea padre. En este momento puede haber 10 colmenas que pueden ser consideradas o línea madre o línea padre. Hace unos momentos estábamos revisando unas colmenas que se deterioraron hasta acabarse, las recuperamos con reinas nuevas y observamos mucha limpieza, muy buen polen, muy buena postura y el tamaño de las reinas muy bonito. En relación con el tamaño, hemos encontrado reinas muy grandes que son iguales de buenas a reinas delgadas y relativamente pequeñas, porque nosotros estamos observando reinas pequeñas y reinas grandes, lo mismo que el color, amarillo, colores rayados, colores oscuros, pero lo más importante para nosotros en este momento es los genes higiénicos, que tengan genes higiénicos y que nos lo demuestren. Esta característica es importante porque al llevar las zonas continentales como madres y al cruzar reinas con zánganos africanizados, o sea, producir el F1, se van a encontrar genes de limpieza de la abeja africanizada con genes de limpieza
que tienen estas reinas europeas tipo italiano. En los Estados Unidos hay que hablar de que ya hay muchos criaderos de reina seleccionando hacia el control de la barroa o convivir con barroa con porcentajes muy altos del 95% y donde no se tratan. Nosotros tenemos que entender esta posibilidad porque esta posibilidad se está desarrollando muy bien en Costa Rica. Lo debemos entender como, digamos, como apicultura colombiana. La apicultura colombiana no se va a desarrollar con solo abeja africanizada porque el apicultor no es dueño del terreno y nadie quiere al lado abejas agresivas. Y todos los apicultores saben que las abejas africanizadas son de una relativa agresividad. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Mirar el modelo costarricense, mirar el modelo mexicano, que México tiene legislación apícola donde se está incluyendo la madre italiana para proteger a los productores, para proteger, digamos, a las nuevas posibilidades de ingreso o los ingresos establecidos. La abeja africanizada le pegó muy duro a México, pero México ya volvió al cuarto o quinto lugar en producción. Allá hay criaderos certificados para 150.000 reinas por año. Además, los apicultores de 5.000 o 10.000 colmenas, ellos no compran las reinas, ellos producen sus propias reinas. Y allá hay apicultores muy grandes. Entonces, el porcentaje de la capacidad instalada en relación con reinas nuevas es muy alto, porque los productores están, como dicen, concientizados de que reinas nuevas es un motor nuevo y un indicador de producción. La apicultura es primordialmente un problema de cría y de selección. En el segundo párrafo comienza diciendo que se conoce por todos los apicultores que es necesario cambiar todas las reinas de las colonias por reinas nuevas. O sea, es muy específico. Y esa práctica no es común. Lo está diciendo Philip, un autor de 1878. Parte del trabajo que nosotros debemos hacer los apicultores como tal, incluso sin hacer demasiado trabajo genético, es un detalle muy importante, básico, y es el cambio periódico de reinas entre los apicultores. Los apicultores colombianos somos muy dados a dejar que una reina esté y permanezca y se quede por años entre las colmenas, y definitivamente desde el punto de vista productivo esto es contraproducente. Se requiere de que hagamos unos cambios periódicos de reinas y con esto obtenemos resultados sorprendentes en cuanto a producción. De acá el éxito de los argentinos que hemos tenido oportunidad de conocer, apicultores que tienen solamente 5 o 10 colonias y ellos religiosamente cambian sus reinas anualmente. Sería mucha cosa si cambiáramos las reinas siquiera cada 2 años. Existen muchos ejemplos en el mundo de los cruces o hibridación con abejas europeas y los resultados que se pueden obtener. En Centroamérica existen estos casos que han mejorado las condiciones de la apicultura. Está el fenómeno de Costa Rica, son muy laboriosos, han entendido que hay que cambiar reinas, hay muchos criaderos, digamos, grandes de 6.000 colmenas para el tamaño que ellos tienen. Colombia es 22 veces más grande que Costa Rica tiene 40.000 colmenas, Colombia tiene 40.000 colmenas, lo que quiere decir que si ellos trabajaran en Colombia, nosotros tuviéramos más de 800.000 colmenas. ¿Por qué? Porque trabajan con el híbrido de europeo por africanizado, que es más manejable. Ellos lo hacen por todo el territorio, por zonas cafeteras. La zona cafetera ya es pequeña, allá hay minifundio. Y hay un problema, digamos, muy serio. Es difícil de que a uno le presten terrenos para poner abejas agresivas. Hay que tratar de disminuir eso o ver qué posibilidad hay de seleccionar abejas que sean mansas para que la apicultura colombiana se desarrolle. Porque para mí un país tan grande con 40.000 colmenas, con una inversión relativamente alta y con apicultores capaces, tenga tan poquitas colmenas. Una de las alternativas que tenemos nosotros como apicultores es seleccionar
abejas de las africanizadas reconocidas por su mansedumbre y por su productividad, y hacer un trabajo particular y en conjunto que nos permita descartar las abejas con estos comportamientos defensivos tan marcados. Otras alternativas que tenemos es pues comenzar a adoptar abejas europeas, no sé, que reconozcamos por su comportamiento productivo, por sus patrones de postura, por todo esto, por su resistencia a enfermedades, y que nos sirvan de pedestal para trabajar con un material genético interesante que no nos vaya a poner a pulular en el país unos virus y algunas bacterias causantes de infecciones y que vayan a ser nefastas para la apicultura del país. Un interrogante importante y una reflexión que debemos hacernos es la capacidad que tienen nuestras abejas de defenderse de parásitos y la resistencia a enfermedades. Las abejas africanizadas tienen este punto a su favor y es un gran aporte al híbrido con abejas europeas. Bueno, hay mucha preocupación en los investigadores, los científicos, del cuento de las enfermedades. Han demostrado, por ejemplo, inicialmente cuando apareció Varroa, que en los Estados Unidos tiene economía apícola, la polinización de ellos, los productos de polinización valen más de 14.000 millones de dólares en semillas, en frutos, en generación de ingresos. Allá hay empresas que pueden tener 10.000, 15.000, 20.000 colmenas únicamente para polinización. Y estaba leyendo en estos días que uno de ellos decía que a él le costaba entre 10 y 15 dólares la medicación para controlar Varroa, y que eso era prácticamente él estaba perdiendo esa plata porque antes no lo utilizaba, pero ahora ya hay selección de genes higiénicos, Varroa Sensitive Hygienic, que tiene un 95% de genes higiénicos y puede controlar Varroa con facilidad. La Varroa desata o rompe el sistema inmunológico y comienza a aparecer una loque, una cría ensacada, los virus y una cantidad de enfermedades. Entonces lo que hay que es dirigirse hacia los genes higiénicos, hacia abejas que tengan resistencia a enfermedades. Los norteamericanos lo vienen tratando muy bien, tanto que con las medidas encuentran que en Australia, donde compraban muchas abejas y muchos paquetes, en estos momentos tiene 7% de resistencia a la Varroa. Y ante ese fenómeno pues nadie les va a comprar renos, ellos están reconstruyendo su sistema hacia los genes higiénicos para poder volver al mercado. Todo este tipo de enfermedades pues tiene un recorrido, digamos, de 50 años, donde hay un Parker que detectó por primera vez como referencia a los genes higiénicos, está Rottenbuller, después un alumno de Rottenbuller descubrió un tercer gen, está Taber, y ahora sí hay mucha gente, ahí puede haber 50 en los Estados Unidos, personas o grupos de trabajo o laboratorios dedicados exclusivamente a producir abejas con genes higiénicos, o a seleccionar, o a estudiarlas. Hay mucha gente en los Estados Unidos relacionada directamente con solucionar el problema a esa actividad económica. Hay una enfermedad nueva que es un escarabajo. Ya están hablando de que hay abejas con genes para perseguir ese tipo de escarabajo, que dicen que es peor 100 veces que una Varroa, porque invade y consume todo y se reproduce a altas velocidades, tanto dentro de la colmena como alrededor de la colmena. En el sentido de enfermedades, yo creo que tenemos que estar preparados con un método, con planes de trabajo y observar nuestras abejas. Nosotros trabajamos todos los días aquí entre 2, 3 y hasta 4 horas cuando tenemos que capturar reinas, y estamos observando, midiendo, marcamos las colmenas. En la siguiente revisión por fecha lo revisamos, le volvemos a poner fecha y eliminamos. Nosotros observamos cuándo es una reina regular o mala, o su población es deficiente, o si de pronto nacieron muchas abejas afectadas por la Varroa
con el problema de que nacen sin alas o que de pronto están muchas abejitas caminando en el piso. Entonces marcamos y observamos eso y nos referimos específicamente a la reina. Entonces esa reina queda marcada, digamos, seleccionada como observación para ser eliminada. Ni la regalamos ni nada. Esa reina queda eliminada porque sus genes, su progenie no es efectiva en el trabajo y ella misma, digamos, en su capacidad abstracta de generar feromonas. Entonces hay varias cosas o varios ingredientes que están fallando ahí en el sistema. El cambio y selección de reinas son la base para el mejoramiento de la industria apícola. En nuestro próximo capítulo terminaremos de ilustrar este tema para sacar conclusiones acerca de los pasos que se deben de seguir para mejorar el manejo de nuestras abejas.